Abrí la puerta del garaje y me quedé helada. Allí estaba mi hijo, acurrucado en un colchón delgado en la esquina, abrazándose a sí mismo, con el cansancio marcado en cada línea de su rostro. Moretones salpicaban sus brazos y hombros, pálidos y furiosos bajo la luz tenue del garaje. Mi nuera se apoyaba en el marco de la puerta, con una sonrisa sarcástica como si el lugar le perteneciera. «Esta casa es mía ahora», dijo con despreocupación. «Él se queda donde yo le digo». Las palabras me golpearon como un mazazo en el pecho. Una autoridad cruel y casual que no tenía cabida en mi familia. Mi nombre es Graciela. Tengo 65 años. Nunca imaginé ver a mi hijo reducido a esto en su propio hogar. Por un momento no pude respirar. Todo en mí quería gritar. Agarrarlo y llevarlo adentro donde pertenecía, pero me contuve. Necesitaba ver el panorama completo. Medir el daño antes de actuar. Entré completamente al garaje. Mis ojos recorriendo el espacio escaso, la vieja caja de herramientas en la esquina. Un lavabo oxidado. El leve olor a aceite de motor mezclado con polvo. Mi hijo levantó la cabeza. Un destello de reconocimiento en sus ojos cansados. Y por un segundo, vi al mismo niño que solía correr hacia mí después de la escuela, con raspones en las rodillas, pidiendo curitas y abrazos. El recuerdo era agudo y doloroso. «Mamá», susurró, su voz baja, casi ahogada por el eco en el garaje. No se movió. Ni siquiera se había levantado cuando aparecí, como si temiera atraer atención. Mi corazón dolía al ver la vacilación que sabía era forzada. Su esposa se enderezó, cruzando el espacio entre nosotras con lentitud deliberada. Una depredadora en ropa común. «Estoy asegurándome de que las cosas estén organizadas», dijo, su sonrisa sin calidez. «Él estará seguro aquí. No se preocupe». Mantuve mi mirada en mi hijo, catalogando en silencio la evidencia de lo que ella quería decir con seguro. Colchón delgado. Sin mantas más que una sábana raída. Objetos personales dispersos metidos en una caja de cartón. Podía ver los moretones leves que intentaba esconder bajo mangas largas, el agotamiento en su postura, la forma en que se encogía ligeramente cuando ella se acercaba. «Seguro». Esa palabra sabía amarga en mi boca. Me agaché a su nivel, manteniendo mi voz firme. «Leonel», dije suavemente, usando su nombre como si llamarlo de vuelta al mundo importara. «¿Tú no perteneces aquí?» Sus ojos brillaron, pero no dijo nada. Sentí el peso del silencio, los años de confianza, amor y risa reducidos a este espacio pequeño y apretado. Mi nuera finalmente se hizo a un lado, permitiéndome ver más de cerca. Su postura seguía confiada, con la sonrisa sarcástica en su lugar. Y sin embargo vi el primer destello de algo más en sus ojos sorpresa. Tal vez pensó que me derrumbaría, que suplicaría o dudaría. Pero no lo hice. Mis manos permanecieron tranquilas a mis lados, mi mente clara. El primer paso para recuperar el control había comenzado. No gritaría, no discutiría, observaría, planearía. Me enderecé lentamente, dejando que mi hijo se hundiera un poco en el colchón delgado. Y por primera vez esa mañana pareció respirar un poco más fácil. Sabiendo que yo estaba allí, absorbí la escena una vez más. Los moretones leves, las pertenencias descartadas, la propiedad casual en su tono. Todo estaba expuesto. Y en ese garaje quieto y frío, la resolución se asentó en mí. Esto no era temporal. No era un malentendido. Ella estaba probando límites, reclamando territorio. Y yo la enfrentaría con cada onza de claridad y paciencia que poseía. Sin otra palabra, retrocedí, dejándola sentarse. Mi mente ya corriendo por lo que necesitaba suceder después. Observando, esperando, aprendiendo.
Los primeros movimientos en una estrategia silenciosa que no fallaría. Desde la puerta del garaje hasta el borde de ese colchón delgado. Todo en ese momento demandaba atención, y yo sabía exactamente dónde comenzaría el siguiente paso. A la mañana siguiente, regresé a la cocina antes de que nadie más se moviera. La cafetera zumbaba suavemente, pero el silencio se sentía pesado, casi tenso. Mi hijo se sentó a la mesa, con los hombros encorvados, los ojos fijos en la taza humeante frente a Ed Toshiel. No me saludó. No me acerqué. No hablé aún. Observé, notando cómo su mano temblaba ligeramente al levantar la taza. Ella apareció detrás de él en la puerta, con zapatos golpeando ligeramente en el azulejo. «Buenos días», dijo, voz calmada, controlada. Se apoyó en el marco y cruzó los brazos, como si la cocina le perteneciera. Moví sus sobres anoche. Pensé que no los necesitaría de inmediato. Me congelé. ¿Los movió?, pregunté, tono firme, ocultando el destello de irritación. «Sí», dijo, encogiéndose de hombros, una sonrisa practicada tirando de sus labios. «Es más fácil organizar las cosas a mi manera. Menos desorden». Mi hijo no habló. Solo bajó la mirada más. El pequeño asentimiento que le dio fue rápido, automático, casi imperceptible, pero hablaba volúmenes. No discutía, no protestaba, como si hubiera sido entrenado para quedarse callado. Me senté lentamente, manteniendo mi voz calmada. «¿Cuáles sobres?», ella ladeó la cabeza. «Casual, casi demasiado casual. Cuentas, cartas, los avisos de depósitos mensuales. Usted sabe, los de su pensión y servicios». Su sonrisa permaneció ligera, pero vi la corriente subterránea. Implicaba propiedad. No respondí de inmediato. No quería darle la satisfacción de una reacción. ¿Firmó algo que no debía?, pregunté en voz baja, deslizando el borde de mi silla más cerca de la mesa. Ella sacudió la cabeza, lenta, deliberada. «Usted confía en mí para manejar estas cosas». «¿No es lo que quería?». Recordé los papeles que mi hijo me había convencido de firmar semanas atrás, los que parecían inofensivos al principio. Los había confiado en ella, pensando que era ayuda. Pero cada día, estos pequeños ajustes erosionaban el control que asumía era mío. «Su desayuno está listo», dijo de repente, apuntando hacia un plato que había puesto cerca de mi hijo. Los huevos parecían sobrecocidos, fríos en los bordes. Noté que él no los tomó de inmediato. Ella observó, y él no me miró a los ojos. No discutió. Me puse de pie y me incliné ligeramente más cerca. «Leonel», dije suavemente. Sus ojos se alzaron por una fracción de segundo. Luego bajaron. «Come», agregó ella bruscamente. Voz más dura que antes. «No deben perder tiempo discutiendo por cosas pequeñas». Noté más que su plato. La pila de correo cerca del mostrador había desaparecido. El talonario de cheques no estaba donde solía sentarse. Y el calendario en la pared había sido rotado ligeramente. Mi hijo solía moverlo por conveniencia. Ahora parecía deliberado, como si alguien quisiera que se sintiera pequeño, inseguro. Su horario cambió, dije, manteniendo mi tono bajo pero firme. «Citas, entregas, cosas que usualmente maneja usted mismo». Ella rió suavemente, casi un susurro, inclinándose más cerca. Pensé en aliviar un poco la presión. «Parece exhausto. Déjeme manejar la planificación». Capté su mirada, un destello casi imperceptible de alivio mezclado con vacilación. Quería estar de acuerdo, pero dudaba porque me temía. La temía a ella, o a ambas. Retrocedí lentamente, dejándola sentir mi atención tranquila. Estas eran las primeras señales, sutiles pero intencionales, de que el equilibrio había cambiado. Ella estaba probando límites, estableciendo reglas sin confrontación.
Las pequeñas cosas sobresfaltantes, rutinas cambiadas, comentarios condescendientes, formaban un patrón que no podía ignorar. Crucé mis brazos sobre el pecho, asintiendo ligeramente. Ellos pensaban que eran sutiles, pensaban que no notaría. Y lo hice. Cada alteración, cada pequeño acto de control, hacía las apuestas más claras. Estos no eran solo errores o intentos de ayuda. Eran deliberados, una prueba de paciencia y autoridad. Tomé mi café, dejando que el vapor calentara mis manos, y me senté de nuevo. Cada detalle contaba, y yo estaba tomando nota. Cada pequeña acción contaba una historia, y yo pretendía leer cada una. La mañana se extendía adelante, quieta pero cargada, y entendí la regla no dicha, en la habitación. Sus manipulaciones sutiles eran una advertencia. Y yo respondería. Recuerdo las mañanas cuando la casa se sentía viva con ritmos simples. Mi nombre es Graciela. Tengo 65 años. En ese entonces, despertaba al suave zumbido de la cafetera y el leve olor a pan tostado. Mi hijo irrumpía en la cocina, cabello enredado, ojos brillantes, murmurando sobre tareas o una nueva idea que quería probar. Le entregaba un plato, y él metía un pan a medio comer en la boca, sonriendo alrededor de él. Esas mañanas eran ordinarias, pero llevaban una alegría tranquila. Me sentaba a la mesa, viéndolo moverse de una tarea a otra, mis manos envueltas alrededor de una taza cálida, sintiendo el pulso constante de la vida que había construido. Discutíamos a veces sobre quehaceres, toques de queda, las pequeñas irritaciones de la vida cotidiana. Pero incluso en el conflicto, había risas. La casa llevaba los ecos de su infancia, rodillas raspadas que curaba, proyectos que construíamos juntos, pasteles de cumpleaños untados con glaseado en cada superficie. Recuerdo el día que montó su bicicleta sin ruedas de entrenamiento por primera vez. Lo seguí por la calle cerrada de nuestra colonia, en Guadalajara, manos listas para atraparlo, animándolo mientras tambaleaba pero nunca caía. Sus pequeñas victorias se convertían en mías, y nunca me cansaba de ellas. Más tarde, plantamos un ahuehuete en el patio delantero, un símbolo diminuto de crecimiento que ambos podíamos ver cambiar a través de los años. Cada primavera florecía, y él corría fuera, brazos extendidos, declarando que era nuestro árbol, solo nuestro. Esos años llevaban un ritmo en el que confiaba. Las cuentas llegaban y se pagaban. Comidas preparadas y comidas en la misma mesa. Ropa doblada con cuidado meticuloso. Y cada rincón de la casa guardaba recuerdos que no siempre decíamos en voz alta. El mostrador de la cocina aún tenía leves rayones de cuando derramó jugo de uva de niño. Y sonreía ante cada marca. Un recordatorio de que nuestras vidas eran desordenadas, pero nuestras. Las tardes eran más suaves. Él tarareaba en la cocina mientras yo lavaba los platos. O nos sentábamos juntos en el sofá, compartiendo el silencio de la familiaridad. Su voz, ligera y bromista, cortaba el silencio, y me sentía necesitada de nuevo. Me gustaba esa sensación. El recordatorio de que lo había cargado, enseñado, guiado. Todos estos años había anclados a la familia en los tiempos desordenados y difíciles, y esos recuerdos eran un reassurance tranquilo de mi fuerza. La vida entonces era simple, casi engañosamente. No esperaba tormentas, no imaginaba que la traición se colaría en esos rincones. El mundo parecía predecible. Y en esa predictibilidad había consuelo. Nunca pensé que los mismos ritmos que me hacían sentir segura en nuestras rutinas, nuestra confianza, nuestro entendimiento tranquilo, pudieran romperse tan completamente por alguien que creía era familia. Mientras me siento ahora,
Recordando esos días, puedo sentir el contraste, la paz que teníamos. Frágil y desprotegida. Esos recuerdos llevan calidez, pero también me advierten de lo que estaba por desenredarse. La mañana después del incidente del garaje, ella apareció en la cocina antes que nadie más. Mi hijo permaneció sentado, sus manos envueltas alrededor de una taza de café tibio. Ella se paró en la puerta, espalda recta, cabello peinado, sonrisa cuidadosamente cortés. «Buenos días», dijo, voz calmada, controlada. No me miró de inmediato. Solo la observó a él, evaluando, como midiendo el aire en la habitación. No me moví. Solo la dejé hablar primero. Pensé que podría ayudar con algunas de las cuentas. Continuó, gesticulando hacia la pila de sobres en el mostrador. «Parece un poco abrumada. Es más fácil si yo me encargo de ellas por usted». Mi hijo la miró, asintiendo casi imperceptiblemente. «Mamá, ella es muy buena con los números. Déjala ayudar. Te quitará un peso de encima». Me congelé, las palabras colgando entre nosotras. «Abrumada», repetí en voz baja, voz uniforme. «He estado manejando estas por décadas». Ella sonrió, cortés, pero había una precisión en ello, una afirmación sutil. «Lo sé, Graciela, pero a veces la ayuda es más eficiente. Usted merece un descanso. Podemos optimizar todo. Banca en línea, pagos automáticos, menos estrés para todos». La mirada de mi hijo cayó a su taza. «Es cierto, mamá. Déjala hacerlo. No necesitas hacer todo tú sola». Tomé una respiración profunda, dejando que la tensión se asentara lo suficiente para medir mis próximas palabras. «Y usted estará a cargo de todo». Ella se movió ligeramente, manos descansando en el mostrador. «Si usted se siente cómoda con eso, solo manejaré las cosas rutinarias, cuentas, depósitos, impuestos. Nada más. Usted aún tendrá supervisión». Él me sonrió. Esa sonrisa fácil que solía conocer tan bien, la que usualmente significaba reassurance. «Confía en ella. Mamá está tratando de ayudar». Asentí lentamente. «Está bien», dije, voz firme. «Por ahora, dentro». Una pequeña alarma sonó. Esto se sentía demasiado suave, demasiado preciso, pero no lo dejé mostrar. Quería ver cómo se desarrollaba primero. Observar las intenciones detrás de las palabras pulidas. Ella me entregó una carpeta, organizada pulcramente, con pestañas adhesivas marcando donde podrían necesitar firmas. «Solo revise estas páginas. Todo está destacado para claridad», dijo. Su tono era cálido, pero firme, lo suficientemente sutil para enmascarar autoridad detrás de cortesía. La abrí y hojeé las formas, notando el diseño cuidadoso, la letra pequeña, las frases sobre delegar responsabilidad. Por un momento, pensé que estaba siendo razonable confiando en el juicio de mi hijo, aceptando ayuda de una mujer que parecía competente. «Es eficiente», dije, tratando de mantener mi tono neutral. «Lo aprecio», ella asintió. Esa sonrisa cortés no dejando su rostro. «Solo quiero hacer las cosas más fáciles. Usted ha hecho tanto ya. Déjeme cargar un poco por usted». Él me miró de nuevo, dudando. «¿Mamá?» Su voz era ligera, pero había un toque de preocupación debajo del ánimo. «Por favor, solo déjala ayudar». Me incliné hacia atrás ligeramente, estudiándola, observando la leve tensión en sus hombros, la forma precisa en que elegía sus palabras. Su cortesía era deliberada, medida, casi ensayada. Cada gesto, cada sonrisa, cada comentario casual parecía diseñado para tranquilizar mientras afirmaba control. No confiaba en las apariencias. Cerré la carpeta suavemente y dije: «Está bien, lo revisaré esta noche. Pero, por ahora, seguiremos su plan». Ella sonrió, satisfecha, y regresó a la puerta, observando a mi hijo como un director observando una actuación. «Perfecto»,
dijo suavemente. Esto funcionará mucho mejor para todos. Mi hijo sorbió su café, sus manos temblando ligeramente. Aunque no lo notó, mantuve mis ojos en ambos, quieta, observando. Sus tonos calmados, medidos, ocultaban una corriente subterránea que podía sentir en mi pecho. Había visto las primeras señales, ahora las sonrisas corteses, las palabras cuidadosas, los sutiles cambios en el poder. Ella parecía útil, organizada, amable, pero mis instintos me decían que esto era la superficie de algo más profundo, algo deliberado. Puse mi taza abajo, presionando mis dedos contra ella, estabilizándome, observando, escuchando, recordando cada matiz. Su control era suave, casi invisible, pero podía sentirlo colándose por la habitación, y pretendía ver hasta dónde llegaría. Los papeles estaban en la mesa, pulcros y ordenados, esperando mi firma. Mi hijo rondaba cerca, sus manos entrelazadas, ojos amplios con esa mezcla familiar de esperanza y preocupación. «Mamá», dijo suavemente, «por favor, esto hará las cosas más fáciles. No tienes que manejar todo sola». Tomé el bolígrafo, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la confianza que él ponía en mí. Mi nombre es Graciela. Tengo 65 años. Siempre había tratado de protegerlo, guiarlo y asegurar su comodidad. Firmar estos formularios parecía una extensión de ese instinto. Un pequeño acto de ayuda. Su esposa se apoyaba casualmente contra el mostrador, carpeta en mano. Una sonrisa calmada en su rostro. «Es simple», dijo. «Solo firme donde está destacado. Yo me encargo del resto. Pagos automáticos. Organización de cuentas. Nada se perderá». Asentí y comencé a firmar. Cada página se sentía precisa, casi clínica, pero el acto estaba destinado a tranquilizar a mi hijo. «Está bien», dije en voz baja. «Confío en que lo maneje con cuidado». Ella inclinó la cabeza, reconociendo la confianza. «Por supuesto», dijo, voz suave. «Todo será más fácil para ambos. Menos estrés, más tiempo para enfocarse en cosas importantes». Mi hijo exhaló suavemente. Alivio, aliviando momentáneamente la tensión en sus hombros. «¿Ves? No fue tan difícil, ¿verdad?», dijo, intentando ligereza. Puse el bolígrafo abajo, encontrando su mirada. «Está bien. Solo manténgame informada». Ella se acercó más, bloqueando casualmente parte de mi vista de la sala. Su postura relajada pero deliberada. «Estará informada», dijo. «Confíe en mí para manejar los detalles rutinarios. Usted ha hecho suficiente. La semana siguiente...» Comencé a notar cambios sutiles. Cuentas que esperaba llegaban ligeramente tarde. Sobres llegaban sin las notas usuales que guardaba. Una mañana, busqué mi talonario de cheques y lo encontré faltante, metido en una carpeta en el mostrador que no había estado allí antes. «¿Movió mi talonario de cheques?», pregunté, manteniendo mi voz uniforme. «Solo lo organicé», dijo, mirando a mi hijo. «Es más fácil así. Todo en un lugar. Lo encontrará conveniente pronto». No respondí de inmediato, dejando que el comentario colgara. «Conveniente». La palabra se sentía como una advertencia. Más tarde esa semana, llegó un paquete, una nueva cafetera, un conjunto de utensilios de cocina de alta gama que nunca pedí. Ella los puso en el mostrador con un floreo. «Pensé que esto ayudaría», dijo. «Todo parte de optimizar». Miré a mi hijo. Él sonrió débilmente, pero vi la vacilación detrás. No sabía si estar agradecido o temer cómo se usaría contra él. Puse el paquete a un lado. «No ordené estos», dije suavemente. «No necesitaba hacerlo», respondió ligeramente. «Considérelo una mejora. Verá el beneficio pronto». Sus ojos se dirigieron hacia mí, casi desafiándome a protestar.
Pequeños actos como estos continuaron. Cada uno casi imperceptible, solo una tarjeta que había puesto en el refrigerador desaparecida. Citas cambiadas sin mi conocimiento. Compras menores que nunca autoricé. Cada uno se construía sobre el último. Una capa de control disfrazada de ayuda. Mi hijo observaba, confiando en ella. No hablaba fuera de turno. No los confrontaba frente al otro. Mantuve mis observaciones en silencio, registrando cada cambio, cada afirmación sutil de autoridad. Al final de la semana, me di cuenta de que la confianza que había extendido tan libremente ya no era solo apoyo. Se había convertido en un mecanismo para influencia. Cada acto de ayuda apretando un agarre que no había acordado. Doblé los papeles pulcramente. Un sentido de inquietud asentándose. Ellos pensaban que todo era suave, sin costuras, incuestionable. Pero yo noté. Siempre noto. La carta llegó al mostrador de la cocina. Un sobre delgado sin dirección de remitente. La tomé y me congelé. Mi nombre es Graciela. Tengo 65 años. El saldo de la cuenta me miró de vuelta. Mucho más bajo de lo que debería ser. Mi pensión había sido depositada. Pero casi toda la suma había desaparecido. Me volví a la sala. Mi hijo se sentó en el sofá. Sus manos dobladas fuertemente en su regazo. Ojos fijos en el piso. Su esposa se apoyaba en la puerta. Casual. Relajada. Como si el dinero siempre hubiera sido suyo. ¿Qué pasó con mi pensión?, pregunté en voz baja, tratando de mantener el temblor fuera de mi voz. Ella me miró. Luego devuéltale a la televisión. Lo moví, dijo suavemente, cambiando de canal. Más fácil para el manejo. Di un paso más cerca. ¿Lo movió a dónde? ¿A la cuenta conjunta? Todo está más seguro allí ahora, respondió. Tono ligero pero firme. Su estatura le hacía parecer aún más imponente en la puerta. Apreté mis puños, forzando calma. Nunca estuve de acuerdo con eso. Firmó los papeles. Dijo, esa misma sonrisa practicada curvándose en sus labios. Yo manejo estas cosas ahora. No necesita preocuparse. Mi hijo levantó los ojos por un breve momento. Un destello de disculpa en ellos. Pero rápidamente miró abajo de nuevo. Mamá, ella está tratando de ayudar, susurró. Por favor, no lo hagas más difícil. Difícil. La palabra me golpeó, resonando en la habitación. ¿Difícil para quién? ¿Para él, para mí o para ella? No discutí, no grité. Sostuve la carta en mi mano, sintiendo el peso de cada peso tomado sin permiso. El aire se sentía apretado. Cada respiración medida. Luego vino el siguiente acto. Una pequeña pila de cuentas estaba junto al mostrador. Sobres abiertos. Pagos hechos sin nota alguna. Alcancé mi talonario de cheques y no estaba donde siempre lo guardaba. Desaparecido. Mi hijo me miró, ojos amplios, pero no habló. ¿Dónde está mi talonario de cheques?, pregunté calmadamente, más forzada esta vez. Lo organicé, dijo. Todo es más fácil así. Menos estrés. Sus palabras eran suaves, casi cariñosas. Pero la intención debajo era clara. Control. Noté los cambios sutiles multiplicándose. Pequeñas compras que nunca aprobé. Citas cambiadas. Notas que había dejado por la casa desaparecidas. Cada acto era menor solo, pero juntos. Formaban un patrón que no podía ignorar. Me volví a mi hijo, quien se sentó quieto, labios presionados, apoyándola en silencio. Su lealtad a ella era evidente, pero no era ciega, había miedo detrás. Vacilación. Lo entendí. Respiré lentamente, forzando mis pensamientos a enfocarse. Cada acción, cada palabra, cada cambio en la rutina importaba. Estos no eran descuidos, eran calculados, sutiles, diseñados para afirmar autoridad y probar límites. Puse la carta abajo y crucé mis brazos.
Observaría. Recordaría y mediría. Las primeras señales reales de manipulación estaban aquí. Pequeñas pero deliberadas. Y no las dejaría pasar desapercibidas. El anuncio vino esa tarde. En voz baja. Casi como si fuera un favor en lugar de un castigo. Mi hijo se sentó a la mesa de la cocina. Sus manos agarrando el borde, hombros rígidos. Su esposa se apoyaba en la puerta. Voz uniforme, controlada. Hemos decidido que es mejor si duermes en el garaje de ahora en adelante. Dijo, será temporal, hasta que todo se asiente. Tendrás tu colchón, tus herramientas, un lavabo y entrada solo con permiso. Me congelé. Las palabras me golpearon más duro que cualquier voz alzada. Mi hijo, el niño que había criado, el que había sostenido cerca a través de raspones y corazones rotos. Estaba siendo dicho dónde podía dormir en su propia casa. ¿Temporal? Pregunté lentamente. Mi voz firme pero baja. No puedes. Es por su propio bien, interrumpió suavemente, como si mi objeción fuera nada más que una queja infantil. Estamos organizando cosas. Él se ajustará. Él no habló. Su mirada permaneció fija en la superficie de la mesa, manos temblando. Podía ver su conflicto interno, lealtad, miedo, resignación, todo colisionando en ese momento silencioso. Di un paso más cerca de él. Leonel, dije suavemente, usando su nombre deliberadamente. No tienes que aceptar esto. Sus ojos se alzaron por el instante más breve, un brillo de esperanza. Luego bajaron de nuevo. Mamá, por favor, no lo hagas peor, susurró. Su voz llevaba más peso que la habitación. Una súplica que quería responder, pero me contuve. Su esposa se enderezó, colocando una mano ligeramente en su hombro y guiándolo hacia el garaje. Vamos, dijo, gentil en tono pero firme en práctica. Te mostraré. Estarás más cómodo allí que abarrotado en las habitaciones principales. Lo seguí, en silencio, observando la interacción. Él caminó lentamente, obedientemente, como si hubiera estado ensayando esta respuesta por días. Su pequeña complacencia, la falta de protesta, la forma en que no me miró, era deliberada. Estaban probando límites, estaban estableciendo control. Cuando llegó al garaje, ella señaló el colchón colocado contra la pared. Una sábana delgada doblada pulcramente encima. El espacio olía levemente a madera vieja y aceite de motor. Lejos de ser acogedor. Este es tu espacio ahora, dijo, retrocediendo para observar. Te acostumbrarás rápidamente. Él se bajó al colchón, acurrucándose ligeramente, tratando de hacer la superficie dura parecer más suave. Sus manos descansaron en su regazo. Dedos entrelazados. No se quejó, no discutió. Su independencia, su sentido de propiedad sobre su propia casa, había sido despojada en cuestión de minutos. Me paré en la puerta. Voz baja pero firme. Esto no es justo. Él tiene derechos aquí. Ella no me miró. Solo sacudió la cabeza lentamente. Lo estamos ayudando a ti a ajustarse, dijo, calmada como siempre. Verá, es mejor así. Mi hijo presionó sus labios juntos, mirándome rápidamente. Sus ojos llevando una disculpa silenciosa. Estaba atrapado entre mi protección y la fuerza de su autoridad. Vi el miedo en su postura, la renuencia a desafiarla. Incluso por un momento, no me acerqué más. No discutí. No alcé mi voz. Solo observé. Mi corazón apretado, registrando cada detalle. El colchón demasiado delgado. El piso frío. La bombilla solitaria arriba. El garaje había sido una vez un lugar de almacenamiento y proyectos, ahora transformado en una prisión. Un recordatorio de que el control podía afirmarse sutilmente, sin confrontación. Ella se enderezó. Voz baja y precisa. Revisaré más tarde. Asegurarme de que esté cómodo.
Nada drástico, solo orden. Asentí en silencio, notando cada palabra, cada inflexión, cada afirmación casual de poder, cada movimiento. Cada tono reforzaba la jerarquía que imponía. La mirada de mi hijo permaneció en el colchón. Su cuerpo pequeño, contenido. Su autonomía había sido disminuida en el espacio de unas pocas oraciones y gestos controlados. Finalmente, me volví, caminando de vuelta a la cocina, manteniendo mis propias emociones bajo control. Esto era más que castigo. Era una estrategia, y no lo dejaría pasar desapercibido. Observaría, recordaría y esperaría. Me quedé en la cocina esa tarde. El zumbido del refrigerador más fuerte de lo usual en la quietud. Mi nombre es Graciela. Tengo 65 años. Observé a mi hijo moverse con cuidado en el garaje. Cada paso medido. Como si navegara un mundo que nunca eligió. Llevaba su plato de comida al colchón, poniéndolo abajo con precisión. Luego se sentó en silencio, mirando la sábana delgada. Su esposa se apoyaba en la puerta. Brazos cruzados. Su postura casual pero dominante. «Asegúrate de terminarlo», dijo. «El desperdicio no se permite». Su voz era baja, casi conversacional, pero cada palabra llevaba autoridad. Una afirmación no dicha de control. Él asintió, tragando duro. «Sí», susurró, apenas audible. Su cabeza permaneció abajo. Ojos fijos en el plato como si contuviera todo el significado del mundo. Mantuve mi distancia. Mi corazón apretado. Quería intervenir. Decir algo que pudiera aflojar el agarre que ella tenía sobre él. Pero me quedé en silencio, observando. Cada movimiento que hacía, cada pequeño comentario. Era una prueba, una forma de medir complacencia y miedo. «No dejes la luz encendida cuando termines», agregó, acercándose lo suficiente para recordarle su presencia. «La energía no se desperdicia aquí». Sus manos temblaron ligeramente al tomar el tenedor. Noté el leve moretón en su muñeca. Tenue, pero visible. No lo frotó. No se quejó. Solo se movió lentamente, deliberadamente, dejando que cada bocado fuera consumido bajo su mirada. Carraspeé suavemente, lo suficiente para que ella notara. Sus ojos se dirigieron a mí, agudos, evaluando. «¿Todo bien?», preguntó. Voz uniforme. «Sí», dije, firme. «Todo está bien». Pero las palabras se sentían huecas. Llevaban no reassurance, solo una sombra de la impotencia que sentía al observarlo. Ella retrocedió, satisfecha con la exhibición, y regresó a su silla en la sala. Él exhaló en silencio, pero no un sonido alcanzó el espacio fuera del garaje. Vi su pequeño suspiro, el breve alivio de tensión, y entendí cómo cuidadosamente tenía que guardar cada movimiento, cada expresión. Me quedé allí un rato, apoyada contra el mostrador, notando sus rutinas, la forma en que navegaba cada paso con cuidado. El silencio que lo rodeaba. Su autonomía había sido despojada, reemplazada con obediencia y cálculo quieto. Se movía como si cada elección fuera preaprobada, cada moción pesada. Podía sentir las paredes cerrándose, el frío asentándose en las esquinas de ese espacio. Pero también vi algo más. A pesar de su agotamiento, a pesar de los moretones y restricciones, estaba resistiendo. Cada acción controlada, cada respuesta medida, era un pequeño acto de supervivencia. Presioné mi mano contra el mostrador, respirando lentamente, tomando nota. La quietud, las restricciones, el aislamiento eran un arma contra su espíritu, pero también podían ser una herramienta, una forma de reunir fuerza, aprender, preparar. Lo dejé con su comida, retrocediendo a la casa principal. Mi mente trazaba cada detalle, cada acto sutil de dominancia que ella mostraba. Entendí las reglas no dichas ahora obediencia. Silencio.
complacencia medida, y sabía que observar, esperar y registrar esto se convertiría en una estrategia para algo más. Me quedé cerca de la puerta, brazos cruzados, observando a mi hijo moverse a través de su nueva rutina con una precisión cuidadosa que apretaba mi pecho. Mi nombre es Graciela. Tengo 65 años. Cada gesto que hacía, cada mirada vacilante, me decía lo que las palabras no podían. Estaba midiendo, calculando, sobreviviendo. Su esposa se apoyaba contra el mostrador, leyendo una pila de cuentas, bolígrafo en mano. Recuerden, todo pasa por mí ahora, dijo casualmente, alzando la vista brevemente. Es por el bien, sin errores, sin demoras. Él asintió, apenas, y se movió a reunir los sobres de la mesa. Noté sus manos temblar ligeramente al tomar la pila. Sí, susurró, voz baja. Entiendo. Apreté mi mandíbula, no hablando. Ella regresó a su silla, golpeando el bolígrafo contra la mesa, ojos dirigiéndose a ambos de vez en cuando. Había una afirmación tranquila en el ritmo, en el tono casual, en la forma en que ocupaba espacio como si lo poseyera todo. Más tarde, cuando ella dejó la habitación para irse a hacer una llamada, lo observé con cuidado. Sacó un pequeño cuaderno de debajo de su suéter, las páginas desgastadas en los bordes. Escribió rápidamente pero en silencio. Un registro de todo lo que había sucedido, las cuentas movidas sin aviso, las compras inesperadas, las reglas sutiles que imponía, la forma en que le hablaba. Cada palabra era deliberada, precisa, un mapa de su control. ¿Por qué estás escribiendo eso?, pregunté suavemente, acercándome, cuidadosa de no asustarlo. No miró arriba de inmediato. Sus ojos trazaron las líneas en la página. Luego se dirigieron a mí, miedo y determinación mezclándose en su mirada. No es nada, dijo, solo llevando la cuenta. Asentí lentamente, sabiendo mejor que presionar. Esto era más que llevar la cuenta. Era preparación, una forma de reclamar poder en silencio, sin ser visto. Cada incidente registrado, cada patrón notado, le daba una pequeña medida de control que no podía afirmar abiertamente aún. Cuando ella regresó, cerró el cuaderno lo suficiente para esconderlo, deslizándolo en los pliegues de su chaqueta. Ella no notó, pero vi sus manos demorarse en el lugar por un momento, estabilizándose. La cena está lista, dijo, voz ligera, pero aguda lo suficiente para recordarle que permiso y tiempo eran suyos para otorgar. Sí, dijo él, voz calmada, y se movió a la cocina. Su obediencia era impecable, practicada, pero llevaba la corriente subterránea de estrategia que solo yo podía sentir. Retrocedí, dejando que la interacción se desarrollara. Cada pequeño gesto, cada palabra, cada pausa ligera estaba siendo registrada en su mente, traducida a un registro. Ella pensaba que lo estaba moldeando, pero él estaba moldeando su propia defensa en silencio. Noté el patrón emerger en los próximos días, los paquetes que traía, las cuentas que reorganizaba, los pequeños comentarios condescendientes. Todo era catalogado, mentalmente y en el cuaderno. Se movía a través de ello como un soldado observando al enemigo, notando debilidades, hábitos y tiempos predecibles. Las rutinas de su esposa eran obvias si observabas de cerca: café de la mañana a las 7, revisión del garaje a las 10, llamadas breves a las 2. Y la forma sutil en que se demoraba cuando pensaba que nadie prestaba atención. Cada movimiento se convertía en parte del registro. Cada pausa una pista. Lo observé, mi corazón apretado, pero un orgullo tranquilo creciendo debajo. Había encontrado un arma en el mismo silencio destinado a confinarlo. Observación, paciencia
y registro cuidadoso le daban poder, un movimiento sutil a la vez. Retrocedí a la sala, dejando que la quietud se extendiera alrededor de mí. Él no era indefenso. Estaba aprendiendo, tramando en formas pequeñas, deliberadas, que su opresora nunca sospecharía. Me quedé en la esquina del garaje, brazos envueltos alrededor de mis rodillas, observando a mi hijo moverse a través de su nueva realidad, con precisión cuidadosa. Mi nombre es Graciela. Tengo 65 años. Cada acción que tomaba era deliberada, cada mirada medida, como si equilibrara obediencia con una defianza silenciosa. Su esposa se apoyaba en la puerta, casual en postura, ojos dirigiéndose hacia él y luego a mí. Recuerden, esto es por su propio bien, dijo, voz ligera pero firme. Se ajustarán. Me aseguraré de que esté cómodo. Él asintió, ojos bajados. Sí, susurró, casi inaudible, tono cuidadoso. Vi la tensión en sus hombros, el temblor sutil en sus manos. Podía sentir el peso de cada palabra que ella hablaba presionando sobre él. Una afirmación tranquila de autoridad, pero luego pausó. Sacó un pequeño cuaderno de debajo de su suéter y comenzó a escribir. «No pienses que no noté», murmuré, inclinándome ligeramente más cerca. Voz lo suficientemente baja para que ella no oyera. Miró arriba por una fracción de segundo. Ojos amplios con miedo. Luego de vueltas a la página. «No es nada», susurró. «Solo notas». Asentí, dejándolo continuar. Era más que notas. Documentaba cada instancia de control, cada sobre cambiado, cada retiro o cuenta no autorizada. Cada entrada era precisa fechas, horas, cantidades, comportamientos. Catalogaba las reglas sutiles que enforzaba, las pequeñas humillaciones y los patrones en sus movimientos. «Eres realmente detallado», dije suavemente, manteniendo mi tono calmado. «Cuidado, sin embargo, ella no debería ver esto». Sus ojos se encontraron con los míos brevemente. «Lo sé, por eso está escondido. Nunca pensará en buscar allí». Tocó el interior de su chaqueta donde el cuaderno descansaba. Pequeño y discreto. Ella regresó, poniendo un plato de comida en el mostrador, mirando a ambos. «La cena está lista», dijo, voz casual, pero aguda. «Coman antes de que se enfríe». «Sí», respondió él, voz firme, aunque sus manos temblaron ligeramente al llevar el plato de vuelta al colchón. Ella observó, satisfecha, creyendo que su sumisión era completa. Permanecí quieta, notando todo. Su registro cuidadoso, la forma en que se movía, cómo cronometraba su complacencia. Estaba recolectando prueba del control y manipulación, en el mismo silencio que pensaban lo contendría. Cada acto, cada cambio menor en la rutina, era documentado con precisión. Más tarde, cuando ella salió a revisar el buzón, sacó el cuaderno cerca, escribiendo swiftly, pero en silencio. Una entrada detallaba la llamada de 25 minutos que había hecho, la forma sutil en que criticaba cómo arreglaba sus cosas. Otra notaba la llegada de un paquete inesperado, un electrodoméstico de cocina que nunca pidió, con su precio claramente escrito. La autoridad detrás del gesto documentada. Cada línea era deliberada, creando un mapa de su influencia y un registro de su obediencia bajo coacción. No solo estaba observando, estaba preparando. Cada patrón, cada comportamiento predecible se convertía en evidencia. Me paré detrás de él en silencio, maravillándome de la claridad en su enfoque. Ella pensaba que controlaba la situación enteramente, que la obediencia era completa. No veía la rebelión tranquila formándose en tinta sobre papel. Me incliné más cerca. Voz apenas un susurro. «Esto ayudará. Un día, esto será tu palanca». Él asintió. Labios presionados, ojos determinados. El cuaderno se convirtió en más que una colección de detalles
Era un escudo, un arma escondida a simple vista, y una promesa de que no sería impotente para siempre. El golpe en la puerta principal fue repentino, agudo e inesperado. Mi nombre es Graciela. Tengo 65 años. Me congelé, mirando a mi hijo, quien se sentó en silencio en el colchón delgado del garaje. Su esposa había salido momentos atrás, dejando el espacio abierto, sin saber que alguien estaba por cambiar el equilibrio actual. Abrí la puerta para encontrar a mi otro hijo, Miguel, parado allí con un bolso colgado al hombro. «Mamá», dijo, voz tensa pero firme. Pensé en pasar a ver. He estado preocupado. Me hice a un lado, dejándolo entrar. «Miguel», susurré. Corazón acelerado. Las cosas han cambiado aquí. Él asintió, sus ojos escaneando la sala, demorándose en la puerta del garaje. No preguntó aún, solo siguió mi mirada. Y lo que vio hizo que su rostro palideciera. Mi hijo se acurrucó en el colchón, manos presionadas fuertemente juntas, hombros caídos. Un moretón tenue asomaba debajo de su manga. «¿Qué está pasando?», preguntó, voz y baja, casi un gruñido. Lo llevé en silencio al garaje. «Esto es lo que ella ha hecho», dije, asintiendo hacia el espacio de mi hijo, su propio hogar, y está confinado aquí. He observado, me he quedado callada para ver, pero esto es abuso. La mandíbula de Miguel se apretó. Dio un paso más cerca de mi hijo, agachándose ligeramente para encontrar sus ojos. «Leonel», dijo, voz gentil pero dominante. «¿Estás herido? ¿Estás bien?». Él sacudió la cabeza débilmente, labios presionados. «Estoy bien», susurró. El esfuerzo que tomó decir esa palabra era claro. Me miró, un destello de ira pasando por su rostro. «Esto no está bien, esto no es aceptable». Su voz se endureció, llevando autoridad de la que mi hijo parecía sacar consuelo. «Mamá, lo arreglaremos. No estás sola ya». Sentí una oleada de alivio. Pero mantuve mi compostura. Él no entendía aún la sutileza del control, el equilibrio cuidadoso de obediencia y miedo. Lo guié a un lado, bajando mi voz. «Miguel, escucha, he documentado todo, pero necesitamos precaución. Ella es manipuladora. Cada palabra, cada gesto es calculado. Él ha sobrevivido observando y esperando». Los ojos de Miguel se agudizaron. «Entonces usamos eso». Alcanzó su bolso y sacó un teléfono desechable pequeño. «Para emergencias. Escóndelo donde nunca mirará. Si algo escala, nos comunicamos, registramos, lo protegemos». Los ojos de mi hijo se ampliaron ante el gesto. Y por primera vez ese día, vi un toque de esperanza. Se movió ligeramente, mirándome, preguntando en silencio si estaba bien. Asentí. Puso el teléfono suavemente en sus manos. «Este es tu salvavidas. Manténlo escondido. Manténlo cargado. Y sabe esto, vamos a recuperar lo que es tuyo». Su esposa regresó entonces, abriendo la puerta con un paso casual, sin saber de la nueva presencia. «¿Todo bien?», preguntó, voz ligera, probando. Miguel se paró, alto, bloqueando la puerta lo suficiente. «Todo está bien», dijo uniformemente. Pero la firmeza socavaba el tono casual. Sus ojos se encontraron con los de mi hijo, transmitiendo fuerza. «Solo estamos pasando a ver». La sonrisa sarcástica en el rostro de mi nuera vaciló por primera vez en semanas. Miró entre nosotros. El poder sutil que había manejado en la casa ahora interrumpido. No habló, solo retrocedió ligeramente. La tensión en sus hombros traicionando su control. Di un paso más cerca de mi hijo. Mano en su hombro. «No estás solo ya», dije, voz baja, firme. Él exhaló, un pequeño aliento tembloroso que llevaba más alivio que cualquier palabra. Miguel se agachó junto a él,
susurrando instrucciones sobre usar el teléfono, sobre llevar cuenta de movimientos, sobre documentar incidentes. Cada palabra era deliberada, dándole confianza sin exponerlo al peligro. Observé el intercambio en silencio, dándome cuenta del primer cambio verdadero en la dinámica de poder de la casa. Por semanas habíamos sido contenidos, medidos, observados. Ahora había aparecido un salvavidas inesperado, no planeado, pero potente. Cada amenaza sutil, cada pequeño acto de control sería contrarrestado. Teníamos un aliado, y con él, un camino adelante. A la mañana siguiente, Miguel y yo nos sentamos a la pequeña mesa de la cocina. El teléfono desechable escondido bajo una pila de servilletas. Mi nombre es Graciela. Tengo 65 años. Mi hijo observó en silencio desde la puerta del garaje. Cuaderno en mano. Listo para actualizar cualquier detalle nuevo. Llamé a alguien. Dijo Miguel. Voz baja pero firme. Una abogada en derecho de ancianos. Es aguda, experimentada, sin tonterías. Sabrá qué necesitamos hacer después. Asentí lentamente, trazando el borde de mi taza de café. Necesitamos ser cuidadosos. Cada paso, cada palabra. Ella está observando. Miguel se inclinó adelante. Voz deliberada. Exacto. Por eso documentamos todo. Cada sobremovido, cada llamada, cada vez que trata de intimidarlo. Necesitaremos fechas, horas, cantidades, prueba innegable. Mi hijo se movió ligeramente, sosteniendo el cuaderno más cerca. He estado llevando cuenta, dijo en voz baja. Cada cosa pequeña, escrita, cada paquete, cada cuenta, cada palabra. Alcancé, colocando mi mano suavemente sobre la suya. Bien, manténlo seguro. No dejes que lo vea. Miguel abrió el bolso a su lado y sacó varias carpetas. Ordenaremos esto primero. Registros financieros, fotografías, notas médicas, entradas del cuaderno. Lo organizamos. Creamos una línea de tiempo. Luego hablará con la abogada. Todo en un lugar. Lógico. Claro, exhalé lentamente. Esto es más de lo que imaginaba. Se siente abrumador. Sacudió la cabeza firmemente. Tiene que ser exhaustivo. Si falta una pieza, tratarán de descartarlo. Pero si cubrimos todo, no hay espacio para manipular. Sin excusas, sin brechas. Lo observé separar metódicamente los documentos, hojeando páginas de estados de cuenta bancarios, destacando cantidades tomadas, notando fechas y descripciones. Realmente pensó que podía controlarlo. Murmuré, voz baja, ira hirviendo debajo de la calma. Miguel me miró, agudo, y lo intentó. Por eso necesitamos esto. La evidencia no miente. No suplica, no da excusas. Mi hijo agregó suavemente. Incluso incluí las veces que me forzó a dormir en el garaje. Cuando tomó mi teléfono. Cuando reorganizó mis pertenencias. Todo lo que me hizo sentir pequeño. Miguel asintió, impresionado. Bien, llevaremos esto a la abogada. Sabrá cómo construir el caso. Pero recuerden, sigan agregando. No dejen nada fuera. Los patrones importan. Tomé mi bolígrafo, garabateando notas en el margen de la carpeta. Cada pequeño acto, cada intento de intimidar o controlar, sería registrado. Cada cambio en su comportamiento, cada compra, cada movimiento importaba. Necesitará documentación médica también, dijo Miguel. Fotografías de los moretones, informes de su doctor, incluso cambios de peso si hay. Eso ata evidencia física al abuso emocional. Fortalece el caso. Tragué duro, pensando en todos los momentos que había observado en silencio. El miedo en los ojos de mi hijo. Los juegos de poder sutiles. Cada uno serviría ahora como prueba. Cada uno diría la verdad que no podías hablar en voz alta. Miguel cerró la carpeta suavemente.
encontrando mis ojos. Esto es solo el comienzo. Estamos construyendo una base. Cada pieza que reunimos ahora se convierte en armadura. Cada detalle se convierte en palanca. Asentí. Determinación asentándose en mi pecho. Entonces, seguimos. Cada registro, cada fecha, cada palabra. Nada pasado por alto. Mi hijo nos observó. Un destello de esperanza en sus ojos. Entendió que habíamos comenzado a cambiar la marea, usando paciencia y documentación como herramientas para justicia. Observé a mi hijo moverse a través del garaje con la precisión de alguien realizando un ritual. Mi nombre es Graciela. Tengo 65 años. Cada ítem que llevaba, cada entrada del cuaderno que abría, agregaba peso a un plan que apenas había osado imaginar hasta ahora. Miguel estaba a su lado, arrodillado en el piso, organizando fotografías en una pila pequeña. Cada moretón, cada marca, cada objeto que ha manipulado. Dijo, voz baja pero firme. Lo capturamos todo. Nada demasiado pequeño. Los patrones importan. Él la sintió, labios presionados. Tengo los recibos de las entregas de supermercado que movió a la cuenta conjunta. Y las facturas de los electrónicos que compró sin preguntar. Todo documentado. Me incliné más cerca, examinando un conjunto de fotos. Allí estaba el moretón a lo largo de su antebrazo. Tenue, pero visible bajo la manga. Las cartas dobladas removidas del mostrador. Los paquetes apilados pulcramente junto a su silla en la sala. Cada detalle cuenta, dije. Asegúrense de que nada falte. Me miró, ceja fruncida. Estamos construyendo una línea de tiempo. Cada incidente conectado al siguiente. Así es como mostrará al tribunal que es deliberado, sistemático. Mi hijo se sentó al borde del colchón, cuaderno abierto, anotando la hora en que llegó a casa. Cuando salió, las formas sutiles en que afirmaba control el tono de su voz, la inclinación de su cabeza, los gestos que parecían corteses pero llevaban autoridad. Pausaba ocasionalmente, mirándome arriba, buscando confirmación, y le daba un pequeño asentimiento. Cada observación importaba, cada notación un paso hacia reclamar control. También registré cuando tomó su teléfono. Susurró, cada llamada, cada mensaje que debería haber sido suyo. Miguel hojeó una carpeta de estados de cuenta bancarios. Vean aquí, dijo, apuntándolas a una línea de transacciones. 40.000 pesos cambiados a la cuenta conjunta el 1 del mes. Nada autorizado por él. Eso es exactamente la prueba que necesitamos. Exhalé lentamente, dejando que la gravedad se hundiera. El control que había manejado. Los juegos de poder sutiles, la erosión constante de su autonomía, todo se volvía tangible, irrefutable. No olviden el informe del doctor. Les recordé. Voz baja pero insistente. Pérdida de peso. Moretones en diferentes etapas de curación. Todo lo que trató de esconder o descartar. Miguel asintió, colocando los documentos con cuidado en una carpeta etiquetada con fechas. Ha soportado suficiente. Ahora cada pieza se convierte en un arma, cada registro, un escudo. Mi hijo fotografió cuidadosamente cada área del garaje, cada esquina, el colchón delgado, el lavabo oxidado. Piensa que soy impotente aquí, murmuró. No sabe que estoy registrando todo. Sentí un orgullo tranquilo hincharse en mi pecho. Era pequeño en la habitación, exhausto, y sin embargo poderoso en la forma en que se movía. Observaba y documentaba. Cada detalle se convertía en un paso hacia voltear las mesas. Miguel lo miró, voz firme. Una vez que la abogada vea esto, el patrón será innegable. Cada acto de control, cada manipulación, cada intento de intimidar recolectado, organizado, innegable. Alcancé, tocando su hombro brevemente.
Estás haciendo exactamente lo que se necesita. Paciencia, precisión, observación. Así es como ganamos esto. Exhaló un pequeño aliento controlado y regresó al cuaderno, registrando otro detalle más: el peso de la casa. La tensión tranquila y la observación constante alimentaban algo más grande, ahora un plan, meticuloso y deliberado. Los observé trabajar juntos. Mi hijo documentando, Miguel organizando. Y me di cuenta de que los cambios sutiles de poder que habíamos soportado por semanas estaban por ser expuestos. Cada fotografía, cada recibo, cada nota llevaba prueba de lo que había sido escondido bajo el disfraz de ayuda. Puse mi mano en la pila de carpetas, estabilizándolas. Estamos listos para el siguiente paso, dije en voz baja. Todo está aquí, todo importa. Nada puede ser torcido ahora. El tribunal se sentía más pesado de lo usual cuando entramos. Mi nombre es Graciela. Tengo 65 años. La madera pulida, el techo alto y el olor estéril no me intimidaban. Lo que importaba era lo que llevábamos: carpetas llenas de evidencia, fotografías, informes médicos y el cuaderno meticuloso que mi hijo había mantenido. Cada ítem representaba semanas de observación cuidadosa, cada acto de control, cada humillación sutil, cada transacción no autorizada. Miguel caminó a mi lado, firme, tranquilizador. Mi hijo siguió ligeramente atrás, cuaderno bajo el brazo, manos agarrándolo fuertemente. Su esposa ya estaba allí, sentada en la mesa de la defensa, su postura confiada, hombros cuadrados, la misma sonrisa sarcástica practicada pegada en su rostro. Parecía como si poseyera el espacio, como si todo el tribunal hubiera sido arreglado para ella. Nuestra abogada, Sandra, se acercó en silencio, sus ojos calmados pero precisos, revisando la pila de carpetas. ¿Listos?, preguntó. Asentí. Hemos cubierto todo. Cada detalle. Dio un pequeño asentimiento aprobador. Bien. Entonces lo presentamos claramente, paso a paso. Dejemos que los hechos hablen más fuerte que la emoción. El juez entró y la habitación se levantó. El sonido de pies en el piso pulido resonó como un latido. Nos sentamos y la mirada del juez barrió la habitación, aterrizando en cada uno de nosotros. Mi hijo tragó, manos inquietas ligeramente. Alcancé, dándole un apretón tranquilizador. Sandra comenzó, su voz firme. Su señoría, estamos aquí para presentar evidencia de coerción, explotación financiera y abuso emocional, llevados a cabo por varias semanas por la demandada. Señora Luis, gesticuló hacia ella, voz calmada pero firme. El demandante, señor Leonel, ha sido sistemáticamente privado de su independencia, confinado a una parte de su propio hogar y negado acceso a sus recursos financieros. Ella se inclinó atrás ligeramente, cruzando los brazos, como si eso de alguna forma negara el peso de sus palabras. Eso es ridículo, dijo casualmente, voz lo suficientemente alta para que la habitación oyera. He estado ayudando. Ha sido en su mejor interés. No hay coerción, no explotación. Todo es un malentendido. Capté la mirada de mi hijo. Se encogió ligeramente ante su arrogancia, pero no miró lejos. Vi la determinación destellar en sus ojos. Sandra abrió la primera carpeta, colocando fotografías en el escritorio. Estas imágenes muestran las condiciones de vida del demandante en el garaje, designado como su área de dormir personal, bajo órdenes de la demandada. Cada fotografía fue colocada deliberadamente. Cada moretón, cada colchón escaso, cada esquina aislada visible para el tribunal. Ella se movió en su asiento, la sonrisa vacilando ligeramente. «Esas son exageradas», dijo.
Él estuvo de acuerdo con el arreglo. Lo quería así. ¿De acuerdo?, repitió Sandra, su voz firme. El demandante nunca tuvo opción. Aquí hay declaraciones de él, grabaciones y notas que mantuvo documentando cada incidente. Cada acto demuestra control, no consentimiento. Ella rió suavemente, demasiado casual, intentando enmascarar inquietud. ¿Notas? ¿Un cuaderno no prueba nada? Podría haber escrito cualquier cosa. Miguel se paró, inclinándose ligeramente adelante. ¿Quieres descartar la realidad? Luis, pero todo está aquí. Cada compra, cada cuenta redirigida, cada llamada interceptada. Registró las horas, las fechas, los métodos. Esto no es opinión, esto es hecho. Ella bufó, pasando su mano sobre la mesa. Están torciendo pequeños errores en una narrativa. Manejé cosas responsablemente. Él lo está inflando. Sandra deslizó la siguiente carpeta adelante. Estos son registros financieros mostrando transferencias de su pensión. 30.000 pesos el primero del mes, redirigidos a una cuenta conjunta sin su autorización. Múltiples compras inesperadas totalizando 15.000 pesos en electrónicos, supermercado y artículos del hogar. Todo no autorizado. Todo documentado. Su rostro se apretó. Abrió la boca, pero no salieron palabras de inmediato. La habitación parecía cerrarse sobre ella. Observé su movimiento, dándome cuenta de que no había contado con la profundidad de nuestra preparación. Cada intento de control había sido registrado, cada acto de manipulación documentado. Ya no estaba un paso adelante. Sandra presionó más, presentando el informe médico. Su señoría. Este documento muestra moretones en etapas variadas de curación, pérdida de peso y el TOL físico de autonomía restringida. Cada entrada corrobora la cuenta del demandante de los eventos. Ella se inclinó atrás, exhalando lentamente. Ojos entrecerrados. Solo estaba tratando de ayudar, dijo, voz apretada ahora, la sonrisa ida. Esto está siendo mal representado. Leonel, mi hijo, se paró, voz temblando pero firme. Movió mi pensión. Me hizo dormir en el garaje. Tomó mi teléfono. Me hizo pequeño para que se sintiera grande. Su mirada se encontró con la de ella directamente. Y lo escribí todo. El tribunal se quedó en silencio. Incluso el juez se inclinó adelante, estudiando las fotografías, los registros financieros y el cuaderno que sostuvo ligeramente para mostrar. Sandra concluyó, voz inquebrantable. Cada acción, cada acto metódico de control, está documentado. La evidencia habla por sí misma. Miré a mi hijo y vi una transformación. El miedo, la vacilación, la resistencia tranquila, todo cristalizó en resolución. Su opresión había sido expuesta, y por primera vez en semanas, sostenía una medida de poder en sus propias manos. El tribunal estaba quieto. Un bajo zumbido de anticipación llenando el espacio mientras el juez carraspeaba. Mi nombre es Graciela. Tengo 65 años. Cada carpeta, cada fotografía, cada página del cuaderno que mi hijo había mantenido, estaba apilada pulcramente frente a mí. Prueba tangible de semanas de observación cuidadosa y resistencia tranquila. Miguel se paró a mi lado. Hombros cuadrados. Una presencia calmada en la tensión que llenaba la habitación. Mi hijo se sentó ligeramente atrás. Manos dobladas sobre el cuaderno. Ojos cautelosos pero firmes. Su esposa se apoyaba contra la mesa de la defensa. Postura rígida. La confianza que había manejado tan libremente ahora comenzando a flaquear bajo el peso de la evidencia. La mirada del juez barrió la habitación, aterrizando en cada uno de nosotros antes de asentarse en ella. Señora Louise, comenzó, voz firme, llevando el peso de autoridad. Ha sido acusada de coerción, manipulación financiera y abuso emocional en este hogar.
¿Cómo se declara no culpable?, dijo rápidamente, voz apretada. La sonrisa que a menudo llevaba estaba ausente, reemplazada por una calma forzada que traicionaba su inquietud. Sandra se levantó, voz firme. Su señoría, hemos presentado un registro comprensivo de incidentes, documentación financiera, informes médicos y una línea de tiempo detallada mantenida por el demandante. La evidencia muestra control sistemático y abuso, culminando en el confinamiento forzado del demandante a una parte de su propio hogar. Ella se movió en su asiento, intentando inclinarse atrás y recuperar compostura. Esto es exagerado. Solo te he estado ayudando. Él estuvo de acuerdo con cada arreglo. La mano de mi hijo tembló ligeramente al levantar su cuaderno para que el juez viera. No estuve de acuerdo, dijo firmemente, voz clara e inquebrantable. Movió mi pensión. Controló mis gastos. Me hizo dormir en el garaje y tomó mi teléfono. Lo escribí todo. Los ojos del juez se entrecerraron, escaneando las fotografías, los informes médicos, el ledger de transacciones. El tribunal nota evidencia física de moretones en etapas variadas de curación. Redirección financiera documentada totalizando más de 30.000 pesos y la privación sistemática de autonomía. Este patrón es deliberado y consistente. Sus hombros se endurecieron. Solo estaba tratando de manejar cosas responsablemente. Hice lo que pensé era mejor, dijo, voz ligeramente más alta. Tensa. Esto es un malentendido. Sandra presionó el remoto en su mano, y una grabación sonó suavemente a través de los altavoces del tribunal. Su voz llenó la habitación. Casual, pero autoritaria. Yo controlo todo ahora. Su espacio de vida, sus finanzas, su teléfono. Así tiene que ser. Esta casa es mía. Un silencio cayó sobre la habitación. Ella se movió, ojos saltando, dándose cuenta de que la declaración trabajaba en su contra. La confianza en la que había confiado por semanas comenzó a desmoronarse. El juez se inclinó adelante. Señora Louise, ¿es esta su declaración? Sí, dijo rápidamente, tragando duro. ¿Fue una exageración? No. Eso es exactamente cómo sucedió. Admitió, voz apretada. Sentí una oleada tranquila de alivio. Semanas de observación, documentación y paciencia habían llevado a este momento. La evidencia que pensaba podía controlar ahora estaba incuestionada, irrefutable, basado en evidencia abrumadora de coerción, explotación financiera y abuso. El tribunal fallase a favor del demandante. Todos los fondos robados deben ser devueltos. Una orden de protección es efectiva inmediatamente. La señora Louise y sus padres deben desalojar la propiedad en 48 horas, dijo el juez, voz firme e intransigente. Mi hijo exhaló en silencio, inclinándose ligeramente contra mí. Miguel colocó una mano en su hombro, estabilizándolo mientras la tensión se levantaba. Permanecí sentada por un momento, absorbiendo el peso de la decisión, sintiendo la liberación en la habitación. Su esposa miró al frente, mandíbula apretada, ojos ardiendo con una mezcla de shock e incredulidad. La arrogancia, la crueldad casual, todo despojado por la presentación tranquila, deliberada de la verdad. Me puse de pie lentamente, dejando las carpetas en su lugar. Mis manos estaban firmes. No grité. No discutí. Dejé que el silencio hablara. El momento tranquilo llevaba más peso que cualquier arrebato. Mi dignidad y la de mi hijo había sido restaurada sin confrontación, sin ira, sin dramatismo. Mientras el secretario del tribunal llamaba el siguiente caso, Miguel nos guió a la salida. Mi hijo caminó a mi lado, cabeza sostenida ligeramente más alta, el cuaderno aún agarrado, pero ahora un símbolo de fuerza en lugar de secreto. Afuera,
El aire se sentía más ligero. La tensión opresiva de semanas finalmente levantada. La casa. El hogar que había sido violado. Pronto sería nuestro de nuevo. Cada pared, cada tabla del piso, cada memoria permanecía intacta, reclamada no a través de fuerza, sino a través de paciencia, estrategia y el peso innegable de la verdad. La puerta principal se sentía diferente cuando la abrí esa mañana. Mi nombre es Graciela. Tengo 65 años. La casa estaba quieta, finalmente quieta, y cada paso que daba adentro llevaba el peso de semanas de tensión, miedo y observación, ahora reemplazado con un sentido de propiedad reclamada. Miguel caminó a mi lado, llevando las carpetas que habíamos usado en el tribunal, ahora vacías pero pesadas con la victoria que habían ayudado a asegurar. Mi hijo siguió, cuaderno bajo el brazo, manos firmes por primera vez en semanas. Su esposa y sus padres se habían ido. La casa regresada a su ritmo legítimo. Pausé en la sala, absorbiendo el mobiliario familiar, la leve abolladura en el sofá de años de reuniones familiares, la mesa de café con los leves rayones de sus proyectos de infancia. Se siente como si respirara de nuevo. Susurré, voz suave, más para mí que para nadie más. Miguel asintió. Lo ganaron, dijo en voz baja. Cada pedazo de paciencia, cada observación cuidadosa, cada documento recolectado, todo los trajo aquí. Él sonrió débilmente. Una pequeña curva genuina de sus labios. Tenía miedo, admitió, pero también sabía que lucharías conmigo. Alcancé su mano, dándole un apretón gentil. Luchamos juntos y observamos juntos. Esa fuerza te mantuvo seguro. Nos movimos a través de las habitaciones lentamente, reclamando cada espacio. Puse la ropa doblada de vuelta en los estantes donde pertenecía. Ajusté las fotografías enmarcadas que habían sido torcidas y enderecé la pequeña mesa donde una vez empacábamos almuerzos, riendo de los recuerdos incrustados en los rayones y manchas. Voy a poner el cuaderno en algún lugar seguro, dijo, mirándome. Es un registro. Pero ahora también es un recordatorio. Así es, dije. Cada momento que documentamos, cada nota cuidadosa, cada observación es toda prueba, pero también un testamento de lo que soportamos y superamos. Miguel se agachó cerca del mostrador de la cocina, arreglando los últimos papeles que habíamos recuperado. No puedo creer que pensara que podía manipular esta casa, tu familia, tu dignidad. Cada paso que tomó fue documentado, y ahora todo sirve para protegerte. Sus ojos brillaron. No era solo sobre el dinero o el control, era sobre respeto, y ahora lo tenemos de vuelta. Me moví al pasillo, pasando mi mano a lo largo del pasamanos, recordando las noches en que venía corriendo después de un raspón, las banderas de cumpleaños que colgábamos, la risa resonando a través de estas paredes. Cada memoria me recordaba por qué esta lucha importaba, no solo por finanzas o autoridad, sino por el honor de nuestra familia, la fuerza que llevábamos en silencio y la dignidad que rehusamos rendir. Miguel me miró. Voz firme. Nos enseñaste que observar, documentar y paciencia no son signos de debilidad. Son herramientas, armas incluso, si se usan sabiamente. Sonreí débilmente. La fuerza no siempre es ruidosa. El respeto no siempre se demanda. A veces se reclama en silencio, pieza por pieza, día a día. Nos movimos al garaje, una vez un lugar de exilio. Pasó sus manos sobre el colchón, ahora doblado pulcramente, y colocó los cuadernos en el estante. Es extraño ver este lugar ahora, dijo suavemente. Guardaba tanto miedo, pero ahora guarda prueba y perspectiva. Puse mi mano en su hombro.
incluso en los espacios más pequeños. El coraje puede crecer. Y la resiliencia no necesita audiencia, necesita paciencia, claridad y fe en uno mismo. Miguel ajustó una foto en la pared, enderezándola. Es más que una casa ahora. Es un hogar restaurado, una vida reclamada y una lección para cualquiera que subestime la determinación tranquila. Me moví de habitación en habitación, reviviendo los recuerdos que habíamos hecho aquí, las luchas que habíamos enfrentado y la victoria que habíamos ganado. Cada esquina, cada objeto, cada marca tenue en el mobiliario contaba una historia de resistencia, de paciencia y de respeto restaurado. Pausé en la cocina, taza de café en mano, dejando que la calidez se filtrara en mis dedos. El silencio ya no era opresivo. Era sanador. Era prueba de que la dignidad podía sobrevivir a la manipulación, que la observación y paciencia podían reclamar lo amenazado, y que la resiliencia llevaba más peso que el miedo jamás podría. Mantengamos esto seguro, dije suavemente, mirando a mi hijo y a Miguel. No solo la casa, sino la forma en que lo manejamos, nuestra paciencia, nuestra estrategia, nuestro cuidado uno por el otro. Eso es lo que mantiene fuerte a una familia. Él asintió. Entiendo ahora. Mamá, no tenemos que luchar ruidosamente. El silencio puede ser más fuerte que cualquier grito. Sonreí, sintiendo el peso levantarse de mis hombros. La casa, nuestro hogar, nuestros recuerdos y nuestra dignidad eran finalmente nuestros de nuevo. Si alguna vez te has sentido subestimado o silenciado, recuerda, paciencia, observación y resolución tranquila pueden reclamar más que la ira jamás podría. Deja un comentario con tu propia historia de fuerza y supervivencia. Y no olvides dar like a este video para más journeys de resiliencia.